No va a ser una prédica en sí, sino va a ser la enseñanza que realmente Dios quiere que nosotros conozcamos para entender un poquito más al Señor y a todo lo que ello implica. En esta noche a mí me toca enseñar acerca del carácter de Dios. Y bueno, esta primera doctrina es llamada teología propia, y es así como se nos enseña en el seminario. Previo a ello es bibliología, teología propia, es decir, la teología de Dios, cristología, ¿verdad? Y sigue una serie de enseñanzas, la teología del Espíritu Santo, de ahí sigue amartología, la teología del pecado, ¿verdad? Soteriología, el estudio de la salvación. Y eso, imagínense, si nosotros lo aprendemos en meses, y no digo lo aprendemos porque a cabalidad no vamos a poder retener todo lo que Dios quiere que entendamos, pero por lo menos algo. Y en esta noche tengo que resumirlo en 40 minutos. Así que yo les pido, por favor, si usted tiene un lapicero o algo, puede anotar, y si no, igual le puedo compartir la diapositiva porque eso es para compartir. Quisiera solamente que vean la primera imagen, y si alguien puede decir y puede reconocer qué cosa es. La Vía Láctea, ¿verdad? Excelente. Y la Vía Láctea es la galaxia donde se encuentra un planeta llamado Tierra, ¿verdad? Nosotros habitamos en ese planeta hermoso, por cierto, que Dios creó. Entonces nos damos cuenta que el universo y el planeta Tierra en donde nosotros habitamos, pues ha tenido que ser creado, ¿verdad? Por alguien. Las teorías evolucionistas nos dicen que ha sido creado el universo de la nada. Sin embargo, nosotros veremos aquí algunos argumentos que, si bien es cierto, son desde el punto de vista humano, nos ayudan a poder evidenciar que hay un creador más allá. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esto. La Biblia no prueba la existencia de Dios, la da por sentada. Él no está diciendo si tú piensas que existe o no, Él ya está diciendo que Él existe, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que para comprender la teología propia, tenemos que partir de que esto es la palabra de Dios. Por eso es que la bibliología es importante, porque si tú consideras que la Biblia no es la palabra de Dios, entonces nada de lo que te expliquen va a tener sentido. Siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que la Biblia afirma dos hechos: la incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. Ahora, los dos son verdad, aunque en un sentido ninguna es absolutas. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes de manera rápida. ¿Es lógico que es incomprensible Dios en sí? ¿Qué opinan? Digan sí o no nada más. ¿Verdad? No se puede comprender a cabalidad porque tenemos una mente limitada. Nuestra mente es totalmente finita comparado con Dios infinito, ¿verdad? Y también el hecho de conocer a Dios. Dios nos ha revelado en la Biblia solamente una parte, o sea, lo que Él quiere para que nosotros lo conozcamos, pero no lo conocemos de una manera absoluta. Al decir que Dios es incomprensible,
se afirma que el hombre no puede conocer todo tocante a él, todo referente a él. De decir que él es conocible no es afirmar que el hombre pueda conocer todo acerca de él, tampoco. Por eso es que el absoluto no se cumple. Nosotros no podemos conocer totalmente al 100% a Dios, pero sí Dios lo que Él quiere, lo que Él ha querido que se revele, de esa manera podemos conocerle a Él. Y esas verdades están, si ustedes gustan, en Job, capítulo 11. Y si alguien puede ayudarme a leer, eso nos agilizaría bastante para poder acelerar el tiempo. Pastor, son 40 minutos, ¿verdad? Ya. Entonces, sí, Job 11:7. Quien lo encuentre primero lo lee y eso va a ayudar bastante. A ver. Así es. Llegó un momento que Job había sido, Dios había permitido que el diablo toque todo lo que poseía y todo lo que él tenía y aún su propia salud. Y llegó un momento él a tratar de justificar su integridad. Pero Dios fue tan sorprendente y tan veraz en todo lo que dijo, porque si ustedes van a Job 38, él hace ahí muchas preguntas a Job. Y entonces solamente digo de manera rápida algunas, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Otra dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Verdad? Entonces, ahí hay un montón de preguntas que usted tiene tiempo para poder escudriñar y hacer un devocional durante muchas semanas sobre eso. Ahí es donde podemos nosotros confirmar la incomprensibilidad de Dios, ¿verdad? O en el caso de la posibilidad de conocerlo, que es el lado que el Señor dijo, el Señor Jesús, ¿verdad? En Juan 14, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿verdad? Y el que ha visto a mí, conoce al Padre. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios hasta un cierto punto, el Señor nos revela su conocimiento, pero no en un 100%. Siguiente diapositiva, por favor. Requisitos previos al conocimiento de Dios. Es importante esto, que Dios inició la revelación de sí mismo. Ninguno de nosotros, de manera voluntaria, aunque ha habido muchos, como Aristóteles, Platón, que han querido conocer, ¿verdad? Pero no lo han podido hacer. Sin embargo, vemos que ese primer paso es muy importante. Dios inició la revelación de sí mismo. Él quiso revelarse a nosotros. Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. Es interesante cómo es que Dios le dio al hombre la capacidad de poder comunicarse, ¿verdad? Y de esa manera es que podemos comunicarnos con Él mediante el lenguaje. Él creó al hombre a su imagen y eso lo sabemos según Génesis 1:26, ¿verdad? Y Él dio el Espíritu Santo. Ahora, esto es importante entender por qué razón, porque si ahorita vamos a empezar a explicar de una manera muy breve todos los argumentos que desde el punto de vista humano se conocen para la demostración de la existencia de Dios, pero debemos tener sentado en nuestras mentes lo primario, que Él se quiso revelar, que Él da el Espíritu Santo, porque si los argumentos son solamente argumentos desde el punto de vista humano, no sirven, no son suficientes para demostrar la existencia del único Dios. Y esto es algo muy importante. Siguiente, por favor. Uno de ellos es el argumento cosmológico, que viene de la palabra cosmos, que significa mundo, orden. El universo es un efecto que demanda una causa, la cual es Dios. Ahora, esto es importante porque la teoría del Big Bang se cae porque él dice que
ocurrió una gran explosión y producto de esa gran explosión empezaron a formarse los planetas, empezaron a formarse las galaxias, pero no da ningún científico ateo y agnóstico da la explicación de dónde se origina la materia. Y es por esa razón que este argumento cosmológico lo que da a entender es de que para que ocurra todo, para la existencia del universo, tuvo que haber una causa, ¿verdad? Y esa causa es Dios. Es que Dios tuvo que crear todo esto. Esa teoría fue de alguna manera establecida o afirmada por Tomás de Aquino, uno de los hombres teólogos de aquella época, en los años 1600. El otro argumento es el argumento teleológico. Teleo viene de meta, propósito, fin. ¿Y esta en qué consiste? Pues se evidencia aquí la armonía, el orden, el diseño que el universo exhibe y apunta a la existencia de un diseñador. Ustedes hace un rato vieron a la galaxia, ¿verdad? Eso solamente es una pequeña y una minúscula porción de todo lo que existe en el universo. Varios de mis colegas, tengo un colega que es muy estudioso, trabaja conmigo y él le gusta investigar. Ustedes no se dan cuenta cuánto lee, sabe, todos estos argumentos él los conoce. Y él dice, pero ¿cómo es que puedes negar que existe vida en otros planetas? Si nos damos cuenta que hay millones de planetas que aún no conocemos. Hay galaxias que están conformadas por un montón de planetas. Y entonces, algo que es sorprendente es que nos damos cuenta, ¿por qué creen que Dios creó un universo que no tiene límites, que es infinito? Para demostrar su grandeza, ¿verdad? Para confirmar que Él es un Dios todopoderoso. Imagínense que Dios solamente hubiese creado la Tierra y estaríamos solamente en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, y sería todo lo que existe en el universo. Nuestro Dios sería tan pequeño, pero nos damos cuenta que es un Dios majestuoso, un Dios incomparable, porque el universo revela eso, se muestra así. Su obra demuestra el poder creador de su hacedor. Nos damos cuenta también que todo tiene un propósito. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la función de que existe una luna en la Tierra? ¿Alguien puede saber? Ya para alumbrar, Venecia el día de la luna, ¿qué más? Así es. Pero también la luna, gracias, la luna también sirve para que permita la formación de la marea. Y es más, eso hace que la Tierra gire 23 grados. Si no existiría la luna, que es un satélite, la Tierra no podría tener ese grado de inclinación que permitiría la formación de ¿qué? De las estaciones. ¿Se han dado cuenta en los calendarios? Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva. Todos esos son las posiciones que adopta la luna para permitir la existencia de estaciones. Y es sorprendente Dios, porque si no existiera esa inclinación de la Tierra, Alaska siempre estaría fría, nunca tendría sol, siempre estaría en oscuridad. Pero eso permite que ellos tengan estaciones. De la misma manera que nosotros, tú sabes que el punto más alto de temperatura radica en toda la zona ecuatorial. Si eso no giraría, la Tierra no se inclinaría un poco, acabarían quizás achicharrados, ¿verdad? Por el sol. Entonces ahí vemos este argumento teleológico que tiene un sentido, ¿verdad? Que hace y demuestra la existencia del Señor, de un Dios todopoderoso. Ahora, el otro es el argumento antropológico, que viene de antropos, hombre. La personalidad del hombre demanda la existencia de un creador personal, ¿verdad? De la misma manera que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Dios también está a través de nosotros reflejando la existencia de su persona.
Por último, o antepenúltimo, el argumento ontológico, es decir, ontos, que viene de existencia. El hombre tiene la idea de un ser perfecto. La existencia es uno de los atributos de la perfección. Luego, tal ser tiene que existir, ya que desde el punto de vista, si el hombre tiene el pensamiento de que hay un ser perfecto, entonces de alguna manera hay un fundamento que hay la existencia de Dios. Y el otro es el argumento moral, el sentido del bien y del mal que hay en todos nosotros demanda la existencia de un legislador. Ahora, nosotros somos seres morales, ¿verdad? Porque Dios es un Dios realmente que muestra esa moralidad. Ahora, si no, imagínense cómo estaría el mundo, que ahora sí ya realmente está cada vez más pervirtiéndose, ¿no? Antes, ustedes ven que la violación de un niño es libre, no, ¿verdad? Es prohibida, porque nosotros tenemos en nuestra conciencia ese conocimiento de moralidad, y es gracias a que Dios nos lo ha impartido. Lastimosamente hoy vivimos tiempos en los que eso se está destruyendo por la perversidad humana. Hay otros argumentos que también son considerados, y uno de ellos es el argumento histórico y enológico, y es que la religiosidad que se observa en todos los pueblos a través de la historia atestigua la existencia de Dios. Ahora, ¿por qué les decía que estos argumentos no son suficientes? Porque estos no solamente te pueden demostrar la existencia del Dios verdadero que nosotros adoramos. También algunos hombres han fundamentado a raíz de estos argumentos la existencia de Alá. Es por esa razón que John MacArthur hace un énfasis en que estos argumentos no son suficientes para demostrar la existencia de Dios. Si bien es cierto, nos muestra que ante nuestra propia, a nuestros propios ojos, vemos la creación de Dios, vemos a nosotros como personas, como seres morales, pero eso no te dice que es el Dios que nosotros adoramos. También pueden considerarlo como algunos hombres que toman estos argumentos para la demostración de Alá también. Entonces, no es suficiente poder decir que por estos argumentos yo ya puedo decir que tú vas a creer en Dios. Si no, no habría un Immanuel Kant que consideraba estos argumentos y que rechazaba a Dios. Muchos ateos y filósofos, Platón, Aristóteles, han usado estos argumentos. ¿Pero eso ha permitido que ellos conozcan a Dios? No. Por esa razón es que la diapositiva anterior dije que es importante que solamente el Espíritu Santo es el que puede obrar para que tú puedas ser convencido de que hay un Dios creador, que hay un Dios todopoderoso. Pero si esos argumentos son solamente suficientes, no es así, porque si no toda la gente podría decir, es cierto, pero no creen en Dios. Entonces, eso nos demuestra que no son los argumentos los suficientes para decir que el Dios verdadero al que adoramos son demostrados a través de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos también en esto? Es que dentro del conocimiento de Dios, la negación de la posibilidad de conocer a Dios está inmersa. En el caso de los agnósticos, que creen que Dios no puede haber sido Dios, en este caso Cristo, ¿no? Porque la materia es mala, ¿verdad? Está corrompida. Y es por esa razón que ellos negaban que Jesucristo sea Dios. Por ello, ¿no? Ahora, debemos tomar en cuenta también que debemos admitir que nuestro conocimiento de Dios tiene que ser limitado debido a nuestra pecaminosidad. Nosotros nos damos cuenta que somos finitos, a diferencia de Dios.
Y ahí hay algunos versos que por cuestión del tiempo no lo voy a leer, solamente voy a tomar uno. Dice en Eclesiastés 11:5, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, es importante que nosotros debemos admitir que nuestro conocimiento de Dios es limitado. No sabemos cómo es que Dios lleva a cabo una obra maravillosa dentro del vientre, pero lo vemos cuando ya da luz, ¿verdad? Una mujer. Otro punto es que aunque limitado nuestro conocimiento de Dios es verdadero, Dios puede ser conocido porque Él ha tomado la iniciativa, como les dije anteriormente, de darse a conocer. Y aunque no revela todo de sí mismo, lo que revela es verdadero. Y esto es muy importante. Dice Deuteronomio 4:32-35, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Esto es extraordinario porque aquí está viendo todo lo que hizo, ¿verdad? En el pueblo de Israel, el poder, los milagros que hizo, cómo desató la ira de Dios contra la idolatría. El siguiente, por favor. El conocimiento de Dios es, en este punto, la posibilidad de conocer a Dios. Que la luz brille no implica necesariamente que es vista por todos, ¿verdad? Lastimosamente hoy día dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Todos han escuchado de Jesucristo. Sin embargo, se niegan a seguir a esa luz verdadera, la que va a iluminar nuestro camino. Entonces, debemos notar que no necesariamente el hecho de que la luz brilla da seguridad para que todos quieran conocer esa luz y quieran seguirla. Dentro del carácter de Dios debemos tomar en cuenta el siguiente, ¿eh? También los atributos de Dios. Algunos no le llaman atributos, sino las perfecciones de Dios. Y esto es hermoso porque hay un montón de atributos que Dios tiene. Y para llevar y para entender mejor esto, la palabra atribuir viene a ser esa adjudicación de algo que Dios tiene. Y algunos le llaman también las excelencias o virtudes de Dios. Y para de alguna manera entender un poco mejor o para tener un mejor orden, las dividen en dos. Son los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Algunos lo llaman atributos transferibles y los atributos intransferibles, es decir, que no se puede transferir de Dios hacia nosotros. Entonces, estos atributos, de hecho, esta es una manera de dividirlos, porque también se pueden dividir entre absolutos y relativos. Entonces, hay varias clasificaciones. El hecho de tener tantos atributos de Dios hace que sea compleja también el grado de división, porque no es exclusivo, no es que así es comunicable, entonces ya no es relativo. Puede darse el caso también y eso hace que sea más complejo. Dentro de los atributos incomunicables de Dios
está ese término que se llama aceidad. ¿Y qué es la aceidad? Es esa capacidad que tiene Dios de existir por sí mismo. Ustedes se dan cuenta que no, Dios no tuvo una causa, ¿verdad? No hubo quien lo crea a él, porque él ya existía. Ese atributo o esa perfección se llama aceidad. Y aquí dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ese es uno de los atributos de aceidad que Dios tiene, que Dios posee. Otro de ellos es la inmutabilidad, y es que Dios no cambia, a diferencia de nosotros que somos cambiantes, ya sea en nuestro proceso de envejecimiento, en nuestros pensamientos, en muchas cosas somos cambiantes. Dios no cambia, ¿verdad? La infinidad, este es otro atributo incomunicable. Ahora, ¿por qué es incomunicable? Porque nosotros no lo tenemos. Dios no ha querido transferirlo a nosotros. Solamente es exclusivo de Dios. ¿Ya? Entonces, es decir, que Dios está libre de todas las limitaciones que nosotros sí podemos tener, ¿no? Aquí hay un verso, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahí está hablando Salomón, ¿verdad? Cuando él construye el templo y él reconoce que ese templo no puede contener a Dios, porque Dios es infinito, ¿verdad? Otra característica es la eternidad. Nosotros no somos eternos. Dios está libre de la limitación del tiempo. Sin embargo, en el primer verso de la Biblia, cuando tú vas y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí nos damos cuenta que Dios da inicio al tiempo, ¿verdad? Da inicio a la materia también y al espacio. Entonces nos damos cuenta que Él es eterno, nosotros no lo somos. Otro atributo es la inmensidad. Dios no tiene limitaciones espaciales, ¿verdad? Dice Jehová, dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dios está hablándole a través de Isaías y está claramente diciendo que el cielo es su trono, imagínate, como si fuera esa silla, por decir el trono, ¿verdad? Sin embargo, dice que es el cielo y el cielo es inmenso. Entonces aquí está reconociendo, estamos reconociendo la inmensidad de Dios. Otro atributo es la omnipresencia, es decir, que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y eso dice el Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Es algo incomprensible para la mente humana que Dios esté en todo lugar, ¿verdad? Pero es una cosa muy distinta que Dios es cada cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa, ya esas son enseñanzas falsas. En el caso de eso se llama panteísmo, ¿no? Cuando se cree que cada cosa es Dios, una piedra, una hoja del árbol, el árbol mismo, etcétera. Otro atributo es la unidad. Dios es una sola esencia, ¿verdad? Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el otro atributo es la omnipotencia, es decir, que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y entonces aquí nos damos cuenta que esos atributos incomunicables de Dios son exclusivos de Él, a diferencia de los atributos comunicables, es decir, es aquellos que sí pueden, que Dios ha querido transferirnos a nosotros, y por lo cual debemos tener mucha gratitud a Dios. ¿Cuál es el fin de estudiar esto? No es solamente llenarnos de conocimiento y decir, hoy ahora ya sé que estos son atributos comunicables, sino realmente decir, Señor,
no sabía todo lo que todo lo que tú me has dado a través de la salvación. Uno de los atributos comunicables o transferibles es la espiritualidad. Dios es inmaterial, invisible, sin composición o extensión. Y nosotros dice acá en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, esa verdadera adoración que ahora podemos darle a Dios es gracias a la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso nos permite tener esa comunión con Dios. Otro es la personalidad. Dios es personal. Esto prueba por medio de los atributos intelectuales, morales y volitivos, es decir, de la voluntad, que Dios tiene personalidad. Dice Génesis 1:26, entonces dijo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces ahí nosotros vemos que Dios está dando esa característica que Él tiene. Él es una persona. Y ahora nosotros, gracias a eso que Él hizo aquella vez en ese tiempo de la creación, Él nos dio esa capacidad de ser como Él, tener voluntad, ¿verdad? Tener decisión. Otro de los atributos comunicables, y ya se subdividen en atributos intelectuales, es el conocimiento. Dios sabe todo lo posible y actual. Y entonces nosotros podemos saber y confirmar que Dios nos da conocimiento, ¿verdad? Esa capacidad de poder saber, de poder investigar. Él nos ha dado esa característica. Sabiduría. Dios aplica el conocimiento al fin de que más le glorifiquemos a Dios. Y entonces, ¿para qué Dios nos da la Biblia? Para poder ser sabios, ¿verdad? Es decir, que ese conocimiento bíblico se ha aplicado en cada una de nuestras vidas y en cada etapa y en cada situación. Ese es un atributo comunicable que Dios nos da y que está también considerado como un atributo intelectual. La verdad, Dios cumple perfectamente la idea de la divinidad. Es digno de confianza en su revelación y ve todo como es en realidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí nos damos cuenta que Dios es verdad, ¿no? Y Dios es veraz también. Otro de los atributos morales. Dentro de ellos está la bondad. Nosotros podemos ser bondadosos gracias a que Dios nos ha dado ese atributo que Él también tiene, que Él es bondad, ¿verdad? Esa bondad hacia sus criaturas nos lo ha dado el Señor. Otro de los atributos también es misericordia, es decir, el favor de Dios para con el necesitado. Salmo 136 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La paciencia, la santidad. Voy a correr porque si no, no voy a acabar. Ya, y ya está nuestro hermano Leo para que pueda continuar con el siguiente tema. Otro de los atributos de la voluntad es la voluntad soberana, ¿verdad? Dios sí tiene voluntad soberana, Él es el Dios soberano, es decir, que Él hace lo que quiere. Sin embargo, nosotros tenemos voluntad, pero no es esa voluntad soberana, ¿verdad? Es una voluntad limitada bajo los lineamientos de Dios. El poder y omnipotencia son comunicables o incomunicables. A ver si me dicen omnipotencia. ¿Es un atributo comunicable o incomunicable? Así es, nosotros no somos omnipotentes, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos poder. Tenemos poder para hacer ciertas cosas, ¿no? Siguiente, ahora entramos a este tema de los nombres de Dios. Es importante que nosotros
Estudiemos esto. ¿Cuál es el fin que nosotros tenemos un nombre? ¿Alguna vez has averiguado qué significa tu nombre? Yo lo investigué a raíz de que estuve buscando los nombres para nuestro hijo Jadiel. No, antes, mucho tiempo atrás, y ahí es donde supe, compré un libro de nombres, o sea, porque quería saber, y ahí es donde yo me enteré el significado. Entonces, el nombre de una persona simboliza todo lo que ésta es y lo que hace. Por ejemplo, el significado del nombre de mi esposa es dulce como la miel, Melissa, y yo no sabía, pero lo busqué. Entonces, es más, y así, cada uno de ustedes tienen significado su nombre. Cuando queremos poner un nombre a alguien, lo hacemos porque queremos que ese nombre pueda reflejar en algún momento su carácter, ¿verdad? De la misma manera, vemos que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el nombre de la persona era muy importante, porque el significado léxico del mismo reflejaba o se esperaba que lo hiciera sobre la persona, ¿no? Ya ves el caso de Jacob. Jacob significaba suplantador y era lo que sucedía, ¿no? Llegó un momento en que él pudo conocer a Dios y Dios le cambió el nombre por Israel. Entonces ves cómo cada nombre tenía su significado, ¿verdad? O en el caso de Josué, que significa Jehová salva. Entonces es extraordinario que Dios se haya dado a conocer a través del nombre. Los nombres de Dios son importantes y porque revelaban aspectos de su deidad. Entre ellos está la palabra Elohim, que lo podemos encontrar en el primer verso de la Biblia. Cuando dice, en el principio creó Dios, dice Elohim, Elohim Barak. Y es importante, ¿por qué razón? Porque Elohim no es un Dios, sino está ahí reflejándose a la Trinidad. Y Barak es singular, entonces los judíos no entienden, no está velado ese conocimiento en realidad porque no tienen todavía el Espíritu Santo, aquellos que no han sido convencidos por el poder del Espíritu. Entonces, no hay, ellos no pueden, no se dan cuenta que ahí está la revelación de la Trinidad, ¿verdad? Esa deidad que es incomprensible para nosotros, pero que debemos tomarla y considerarla como verdadera. Dentro de ellos está también, mira, y Elohim dice que tiene 2570 veces, está en el Antiguo Testamento, o sea, está repetidas veces, solo que nosotros la tenemos en traducción, entonces no la podemos percibir. De la misma manera que la palabra Jehová, 6800 veces. Ahora, la importancia de estos nombres es para la revelación. En la Biblia, el nombre corresponde a la esencia de quien lo lleva. Tal es el caso de lo que dice en 1 Samuel, dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, que significa necio, y la insensatez está con él. Imagínense, así que nunca pongamos Nabal a nuestro hijo, porque imagínate, te gusta el nombre y no sabes lo que significa. Ahora, los nombres de Dios revelan motivaciones para hacer su obra. Uno de ellos dice Ezequiel, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. ¿Ves? Ahora, otro de los nombres, ¿para qué sirve? También para la relación. Dice en la siguiente diapositiva, por favor, dice, el nombre de Dios da confianza a su pueblo. Otra característica es que el nombre de Dios provee dirección a su pueblo. El nombre de Dios es amado por su pueblo. Finalmente, dice, el nombre de Dios será la recompensa de los vencedores de entre su pueblo. Apocalipsis dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Mira,
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Ves la importancia del nombre? Aquí está Juan revelando lo que Dios le había revelado y él ahí dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Extraordinario. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento los podemos encontrar en diversas formas. Una de ellas es con el título de Él. Por eso es que Jadiel significa Jehová ha escuchado. Él es un título, en realidad, que significa, se refiere a Dios, ¿verdad? Entonces, también algunos le llaman o consideran que este título significa también el fuerte. Hay muchos usos bíblicos, pero en poesía también lo utilizan. El siguiente, por favor, nombres compuestos con él, por ejemplo, el Olam, Dios antiguo o el Dios eterno. El Roy, Dios que me ve. El Betel, Dios que se manifiesta en Betel. El Sadai, Dios poderoso. El Elión, Dios altísimo. El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Y así una serie de nombres que nosotros quizás no lo usamos, pero el pueblo de Israel sí lo usa. Hasta la actualidad, ellos no nombran como Jehová o como Yahvé, ¿verdad? Porque eso es en realidad un misterio. Esas 4 letras, Y, W, ¿qué más? Ajá. Son 4 letras, conocido como el tetragramatón, ¿no? Porque el hebreo es consonántico, no estaba formado por vocales. Entonces, la palabra Jehová en realidad es una transliteración, hay una ligera modificación porque en realidad se acuñó las vocales en esas 4 consonantes hebreas. Entonces, este título de Jehová es lo que ellos generalmente no utilizan. Lo utilizan como Adonai, ¿verdad? Como el Señor. Y entonces aquí ves una serie de nombres que eso sé que es fácil y lo pueden ustedes también tener o buscar. Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Shalom, Dios es paz. Entonces hay varios nombres aquí que tienen significados para determinados momentos en el que se encontraba Israel, ¿verdad? El Adón, de ahí viene Adonai, ¿no? El que tiene autoridad. Entonces, el título se usa para referirse tanto a nombres como a Dios. Adón es Señor, Adonai sí es el Señor Altísimo. Y hay otros nombres también que considerados también en griego, teos, que es Dios. De ahí viene la palabra teología, que hoy día estamos estudiando parte de eso, ¿verdad? Es el estudio de Dios, logos es estudio, ¿verdad? Entonces, también otro término es curios, que es Señor, equivalente a Adón también. Padre, los títulos de la primera persona están mayormente asociados a la palabra Padre. Hay otros términos como Pantocrator, Teos Pantocrator, Dios Todopoderoso. Entonces, estos nombres que Dios ha permitido que se revele, lo hace para ver cada característica, cada atributo que Él tiene, cada parte de esas perfecciones que Él posee, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo sorprendente? Y con esto termino. Que Él usa y aplica estos atributos de una manera tan perfecta y equilibrada que no hay ninguno que Él use algo y después deje de usar otra cosa. Si Él ejerce justicia, Él también está mostrando misericordia. Si Él está mostrando misericordia, Él también está mostrando su ira. Entonces, todo Él lo usa de manera perfecta y correctamente engranada, de tal modo que no hay nada que se le escape.
diferente al ser humano, porque hay veces nosotros podemos mostrar bondad con algunos, pero con otros no, ¿verdad? Podemos ser injustos con otra persona. Entonces, qué extraordinario que Dios es un Dios único y un Dios que quiere ser conocido a través de sus atributos y a través de los nombres, porque reflejan su carácter. Así que yo les agradezco por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, seguro va a ser más tarde o en la noche o después al final, no lo sé. Pero de antemano yo agradezco su paciencia, su tiempo. Espero que no se haya dormido. ¿Ya? Muchas gracias. Voy a pasar con el pastor